Hola amigos, bienvenidos a esta inauguración y primer episodio del podcast Mutatis Mutandis. En este podcast vamos a desarrollar temas empresariales, temas de gestión, de estrategia, de innovación y también, obviamente, de derecho. Este podcast es una iniciativa de estudiantes, de profesores que estamos alrededor del tema empresarial y pues estamos interesados en una nueva visión, en una nueva forma de entender y de hacer las cosas. En este podcast de inauguración de Mutatis Mutandi tenemos el honor, el gusto de presentar a un amigo de la casa, un amigo de la comunidad, igual universitaria. Es el profesor Ramiro Salazar, abogado, empresario y colega de la casa, como menciono, y estamos muy felices de arrancar en este podcast el día de hoy. Presento a Ramiro, pues, en esta mañana. Hola, Ramiro, un gusto poder tenerte aquí en este podcast. Gracias Gonzalo, y primero felicitarles por la iniciativa. En realidad hacía falta hace tiempo un espacio como este en donde la comunidad académica y la empresarial se junten con el área o con la experiencia de todo lo que implica eso a la luz del derecho. A la luz del derecho. Esto es un tema muy importante porque generalmente tenemos lo uno por un lado y lo otro por otro lado. El abogado termina pensando que solamente puede asesorarle en derecho al empresario y el empresario reserva para sí únicamente las experiencias y no comparte para que todos podamos tener este bagaje de experiencias de abogados, de empresarios y que llegue a la comunidad académica. Claro, y sobre todo la necesidad de poder tomar este espacio digital para difundir ideas, porque parece que la universidad se está estancando en la posibilidad de difundir más las ideas. Antiguamente pensábamos que con emitir un paper, un análisis que está muy bien y que viene bien, pero también la parte de difundir las ideas resulta fundamental y sobre todo con personas que tienen autoridad, trayectoria en nivel académico, en nivel profesional, pues estamos congratulados con eso, mi estimado Ramiro. Gracias nuevamente por la invitación y manos a la obra. Empecemos nuestro podcast. El abogado y empresario Ramiro Salazar Cordero. Con casi 3 décadas de trayectoria, Ramiro no solo es el socio principal y gerente general de la firma Sosi Salazar Abogados Consultores, sino un verdadero arquitecto de soluciones corporativas. Doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y formado en los exigentes talleres de negociación de la Universidad de Harvard, ha liderado los centros de arbitraje y mediación más influyentes del país, incluyendo los de las Cámaras de Comercio de Quito y Cámara de la Construcción de Quito. Como árbitro, catedrático universitario y experto en derecho societario y deportivo, Ramiro entiende que en el mundo empresarial la mejor defensa es una estrategia que prevenga el conflicto y potencia el crecimiento. Hoy conversamos con un líder que no solo conoce la ley, sino que sabe cómo ponerla al servicio de los resultados, el doctor Ramiro Salazar. Estimado Ramiro, nos conocimos en el contexto de la universidad. De hecho, yo mismo fui alumno suyo, Ramiro, y bueno, siempre fue un gusto poder encontrar estas voces disruptivas, es decir, estas voces que dicen las cosas como son, las cosas en el derecho también, digamos que como corresponde, y yendo un poco más allá, es decir, abriendo la visión de cómo debe entenderse el derecho. Pero la primera pregunta entonces que queremos saber es, ¿por qué derecho? ¿Y qué motivó el estudio del derecho? ¿Cómo fueron los primeros años y ya, digamos, el transcurso de la universidad? A ver, creo que hay que ir un paso antes de la universidad. En la época colegiala, en mi época, uno tenía que decantarse por las materias de física o matemáticas, de química o biología o las materias sociales. ¿En qué año más o menos era esto? Estamos hablando de los años 82, 83, 84. Hace muchísimos años. En su momento, pues la influencia del hermano mayor, la influencia del padre, me llevaron a decidir por las materias de física y matemáticas. Y ahí fue donde empecé mis estudios de la segunda parte de la vida académica colegiala. Me fue pésimo. Me fue absolutamente mal. Es decir, las primeras notas de los primeros meses de esa especialidad que se llamaba, pues tuve, no voy a exagerar, seguramente 2 o 3 puntos en química, en matemáticas, en física, realmente mal. Con lo cual, pues me di cuenta de que ya por ahí no era lo mío. Pedí un cambio y empecé nuevamente,
prácticamente de cero en la área social. Aprovechando esta referencia, ¿qué tanto hay de cierto en este mito en que los abogados y las matemáticas somos peleados y estamos en disyuntivas completamente opuestas? Es totalmente cierto. Desde mi punto de vista es totalmente cierto. Si los abogados no somos para las matemáticas, ni para la física, ni para la química, Ni para el Excel. Eso no es lo mismo. Sería bueno que podamos aprender los abogados de Excel. Sería una herramienta muy interesante. Yo diría, inglés y Excel sería absolutamente imprescindible en la vida profesional. Yo creo que los idiomas es imprescindible. Las matemáticas tenemos que dejarles a los que tienen la capacidad y la habilidad para las matemáticas. Y al igual que el derecho, yo creo que zapatero a tus zapatos. Entender no quiere decir ser experto. Una cosa es entender cómo funciona y la información que se puede rescatar de un Excel, pero el convertirse en un experto hay que dejarles a los que tienen esa habilidad para hacerlo. Cuando yo decidí ir por el área de sociales en el colegio, ya empecé a estudiar materias como la sociología, como la psicología, como de estas que nos ayuda a ir entendiendo un poco el mundo, las problemáticas que existen, la historia, y me di cuenta de que por ahí era lo que me gustaba. Pero claro, había que decidir en la universidad qué carrera estudiar. Y dentro de mis posibilidades de elección me había autoimpuesto en la mente, a mí me gustaba un poco el mundo de los autos, como cualquier joven, me gustaba el mundo de vestirme a la vista agradable, etc. Entonces pensé que eso podía ser un campo de estudio. Fui a investigar en una universidad de la época que enseñaba diseño de varios tipos y dije, capaz que puedo terminar siendo un diseñador de autos o de ropa. Me parecía interesante, joven, ¿no? Simplemente. Y decía, tengo que ver también de qué se trata esto del derecho. Fui a la universidad a buscar información acerca de el diseño y todo. Me di cuenta de que no era lo mío. O sea, definitivamente no era lo mío. A mí lo que me gustaba era tener un auto, tener un traje, tener una camisa bonita, no entrar en ese mundo. Para comprar una camisa no necesito estudiar diseño y ponerme en una industria de eso. Fui a la universidad, a la Católica, en un día X de clases y empecé a ver a la gente que caminaba y en los pasillos, en el patio, empecé a oír lo que conversaban y me llamó la atención. Dije, esto es lo mío. Entré a una clase, a la puerta de una clase que estaba dictando, me acuerdo claramente, el doctor Julio César Trujillo. Le escuché explicar sobre el derecho laboral y dije, esto es lo mío, esto es lo mío, el derecho es lo mío. No dudé más, me matriculé en la universidad. El derecho es un tema que para mí está inherente a las personas desde que nacen hasta que mueren y todo está regulado. El aire que respiramos y lo que vemos y lo que no vemos, todo, absolutamente todo está regulado y eso me di cuenta rápidamente. Y yo tenía que saber cómo aplicar eso a la vida diaria. Y hablando de un poco del entorno, ¿no? En ese entonces inclusive eran otros espacios, porque, claro, ambos hemos sido estudiantes de la Universidad Católica y, en definitiva, bueno, más allá de los espacios, yo lo que quisiera un poco confrontar y hacer el análisis es cómo ha cambiado el espíritu del universitario de esa época hasta acá. Es decir, como vemos, claramente existían distintas dinámicas, distintas percepciones. El transcurso del tiempo no es en vano. Esta evolución que lo he podido ver no solamente como estudiante, sino después como profesor y hasta el día de hoy, el espíritu de los estudiantes, de los alumnos, ¿cómo ha cambiado de esa época acá? Mira, yo estoy vinculado a la universidad ininterrumpidamente hace 40 años. Hace 40 años. Desde que entré a la universidad hasta el día de hoy son 40 años. Es decir, he podido ver más del 50% de la existencia de la universidad. Como alumno y luego como profesor. Como profesor tengo 28 años. Es decir, he visto seriamente más del 50% de la universidad y todo lo que ha ido transformándose, no solamente en los espacios físicos, sino en el modelo de enseñanza y en el actuar de los alumnos. Actualmente, la tecnología, que debería ser una herramienta fundamental y que de hecho es una herramienta fundamental, lamentablemente está siendo tomada como el fin último.
Usamos la tecnología para suplir nuestro esfuerzo y perdemos de vista de que la decisión que nosotros tomemos ahora tiene que ser una decisión de esforzarnos para tener resultados a futuro. No es los resultados hoy con el esfuerzo de la tecnología. La tecnología no se esfuerza, nosotros nos esforzamos. Disciplina y esfuerzo, resultados. No hay disciplina, no hay esfuerzo, no van a haber resultados. Claro, o sea, entonces estamos de acuerdo en esto de la suplantación de la disciplina, ¿no? Es decir, claramente la disciplina tiene otro lugar distinto que el que tenía en nuestra época, pero que finalmente tiene que tener lugar, ¿no? El esfuerzo y la disciplina tiene que tener un nuevo lugar, pero tiene que estar presente en el proceso educativo, porque finalmente está ahí la inteligencia artificial para quedarse, es decir, de esos recursos. Ya hablaremos un poco más adelante qué recursos vienen bien o frente a esta inteligencia artificial, cómo ahora nos planteamos el enseñar a los alumnos, ¿no? Pero estábamos en la vida universitaria, en el ingreso a la Facultad de Derecho de la universidad. Ya en sí, adentro de la universidad, ¿cómo fue esta experiencia a nivel personal, a nivel ya como un preprofesional? A ver, yo personalmente tengo que comentar, tuve una presión que no la tiene todo el mundo y que ahora, después de tantos años que han pasado, estoy convencido de que esa presión ayudó muchísimo para mi inserción y mi disciplina universitaria. Yo fui padre a los 19 años y luego volví a ser padre a los 20 años. Es decir, tenía que tomar una decisión disciplinada o me dedicaba seriamente a avanzar en la carrera universitaria hasta terminarla lo más rápido posible. No tenía tiempo que perder. Tenía 2 hijas que crecían diariamente, por supuesto, y yo tenía que mantener una responsabilidad frente a estas 2 hermosas mujeres que son mis hijas. Y entonces la disciplina me ayudó muchísimo para insertarme rápidamente, para comprometerme conmigo mismo en función de lo que yo tenía que responder a mis hijas. ¿Y cómo fue entonces ya la respuesta en lo cotidiano, digamos? Porque claramente 2 hijas es una presión fuerte y la vida de la universidad, que ciertamente es intensa, tiene su rigor. ¿Cómo pudo Ramiro lidiar con eso, darse abasto? La semana tiene 168 horas, siempre digo yo. 168 horas es un montón de tiempo. Si nosotros organizamos ese tiempo, alcanza para todo. Alcanza para ser estudiante universitario, alcanza para tener un espacio para amigos, para familia, para deporte, para trabajar, por supuesto. Alcanza para todo. Lo que me di cuenta rápidamente es que tenía que ser muy organizado y el inconsciente le va dando a uno herramientas. Al mismo tiempo, tenía que trabajar y la mejor manera para empezar a trabajar no en los primeros semestres de universidad no es una relación de dependencia, porque estamos en un nivel tan básico de conocimientos que una relación de dependencia sinceramente no alcanza para sostener una familia. Yo tenía a ese momento una familia, éramos 4 personas, dependíamos todos de un ingreso que era necesario. Entonces, ¿Y cómo lo hizo ahí? Entonces vamos ahí es donde empieza la primera idea de hagamos empresa. Empecemos a pensar en qué puedo vender. Más rápido que el vender no existe. ¿Qué vendo? Empecemos a ver qué es lo que puede ser. Increíblemente, mis 2 hijas necesitaban muchos elementos de infantes. Biberones, chupones, entretenedores, pañales, etcétera. Y mi acercamiento hacia el proveedor de todo esto hizo que se me prendiera la idea de que eso puedo vender. Si yo lo necesito, miren ustedes, es simplemente tratar de encontrar algo que si yo necesito, alguien más tiene que necesitar. No puedo ser el único de los 7,000 millones de personas de este mundo que necesite eso. Alguien más tiene que necesitar. No es posible que solo yo necesite. Entonces se me ocurrió, pues, dejar de comprar por unidades y empezar a comprar por docenas, con descuento. Y si yo necesitaba, alguien más necesitaba. Y empecé a vender artículos de bebé, porque era lo que compraba para mis hijas. Y empecé a vender con una buena cantidad de volumen, con unos márgenes que me daba el importador de estos productos, el fabricante de estos productos. Y así empezó mi primer negocio, llamémoslo así, en donde iba
viendo primero mis necesidades. Increíblemente, el primer estudio o sondeo de mercado era conmigo mismo, que me ha dado resultados hasta ahora. Hasta ahora sigo pensando en lo que yo necesito para no hacer yo los negocios, pero sí para mis clientes, por ejemplo. Cuando empezamos a conversar, digo, pero eso, ¿quién necesita? Si yo necesito, si tú necesitas, si alguien necesita, quiere decir que alguien va a necesitar, empecemos a pensar. Claro, yo creo que eso es súper importante porque cuando uno, independientemente del área del derecho en el que ejerza, pero está en contacto con empresarios, uno tiene que cambiar el chip, ciertamente, ¿no? Es decir, creo que es una perspectiva tremendamente equivocada ir y decirle justamente no desde las necesidades del cliente empresario, del empresario, sino desde lo que yo pienso que debería ser, es decir, regulatoriamente debes hacer esto o no debes hacer esto. Creo que el cambiar el chip y decir, ponerse en la necesidad del otro es un ejercicio que no suele ser muy común. No suele ser cotidiano. Hay un tema que es interesante aquí en el tema de las necesidades de la gente para que el empresario pueda suplir esas necesidades. Y es que el abogado tradicionalmente no es escuchado con la asesoría del área empresarial, porque tú eres abogado. Yo necesito tu consejo legal. No necesito tu consejo empresarial, porque tú no sabes de empresa. Lo primero que funciona para el abogado es entender el negocio del cliente. Cuando yo voy a reunirme con un cliente empresario, primero analizo antes de la reunión, horas antes o días antes, empiezo a investigar sobre el negocio de mi cliente. De cualquier tipo de negocio, desde florícolas hasta energía fotovoltaica, con eso trabajo mucho, servicios petroleros, o venta de bolones. O sea, en cualquier campo hay una dinámica empresarial con una información de ese segmento del negocio, que el abogado tiene que entender el negocio, no las normas que regulan ese negocio, porque las normas que regulan ese negocio es mucho más fácil encontrarlas. Somos abogados, sabemos dónde buscar, pero sobre el negocio, el cliente necesita sentir que el abogado habla el mismo idioma empresarial. Si el abogado entiende el negocio del cliente, habla el mismo idioma empresarial. Palabras claves que hacen que el cliente se sienta a gusto. Estás entendiendo, me dicen con mucha frecuencia. ¿Cómo hiciste para saber tanto sobre paneles solares? Yo, pues leí. Eso le hace pensar, le interesa mi negocio. Entonces es el abogado indicado. Si es que el abogado simplemente se centra en esto dice la norma, esto dice la norma, esto dice la norma, tienes que cumplir con esta norma, con esta otra, el cliente va a decir, pero no estás entendiendo que no tengo la capacidad para cumplir con todas esas normas, todavía no es el momento, recién vamos a preparar el proyecto, ¿cómo voy a cumplir con toda esa normativa? No, no estás entendiendo el negocio. Claro. Si no entiendes el negocio, no eres el abogado que necesito. Claramente, eso es lo que justamente en las clases analizamos y estudiamos, el costo de la legalidad, ¿no? Muchas veces el abogado refuerza ese costo de la legalidad sobre dando consejo legal y resulta muy costoso el consejo legal. Nadie dice, obviamente, que no se cumpla la ley, pero cada norma que le añadimos a una compañía es un ítem más en su presupuesto. Y eso es algo que el abogado tiene que entender justamente, ¿no? Y es difícil sacarse ese chip porque tenemos, inclusive en la formación universitaria, esa visión de la legalidad, del cumplimiento de la ley, el conocimiento de la ley. Y el mejor abogado es el que más puede entender esto, más allá de pensar en estrategia, ¿no? Que eso creo que es lo que resulta interesante para el empresario, la estrategia. A ver, el empresario no acude al abogado para que le diga cómo hacer para no cumplir la ley. Acude al abogado para que le diga qué leyes y qué normas debo cumplir. Lo interesante del abogado es que entendiendo el negocio, si estamos hablando de un negocio de chocolates o de panadería, el cliente necesita saber que el abogado entiende cómo se produce un chocolate, cuál es la trazabilidad de la materia prima. ¿Qué significa trazabilidad? Cosas sencillas que un empresario, si es que el abogado entiende, se siente cómodo porque no solamente me está dando normas a cumplir, que tienen costos, por supuesto, sino que además me está diciendo, esta norma todavía no es el momento de cumplirla. ¿Por qué? Porque estás en una fase todavía experimental.
Entonces no necesitas tener registrado, no necesitas tener el permiso. Vamos a esperar. Estás buscando adquirir materias primas, ¿ok? Pide que tu proveedor te enseñe cuál es la trazabilidad de esa materia prima, porque eso nos va a ayudar luego cuando tengamos que obtener un permiso para producir. ¿Estás entendiendo mi negocio? Este es el abogado que yo necesito, el que entiende mi negocio. He aprendido de negocios, yo creo que lo que muy pocos abogados podrían decir. Cuando converso con clientes, ellos se sorprenden, pero es solamente 2 o 3 días antes de haber leído sobre el negocio de él. Una cuestión de una diligencia básica, ¿no? Razonable, que es justamente algo que se aprende también o debería aprenderse en las aulas. Entonces, Ramiro, con estas dificultades que nos contaba en el devenir de la universidad, al final, ¿cómo fue transcurriendo este espacio? ¿Cómo se hizo para intercalar estudiante, actividad, digamos, de emprendedor? En fin, ¿cómo fue avanzando? Bueno, a medida que transcurrieron los años académicos en la universidad, pues llegué a tener no solamente el negocio que les comentaba de venta de artículos de bebé, sino que nuevamente volvemos a las necesidades propias, que son las que me han guiado y no creo que lo hayan hecho mal, pero como vendía en la calle, vendía en bazares, vendía en farmacias, artículos de bebé, por supuesto, había que comer en la calle. Había que comer en la calle, por supuesto. Si uno está en la calle todo el día, después de clases, salía yo de la universidad a hacer ventas en bazares y farmacias de los productos de bebé, ¿sí? Regresaba a la universidad a 5 de la tarde a continuar con clases. En el día tenía que comer algo. Y una de las cosas que era frecuente y sigue siendo frecuente es el famoso sándwich. Y como buen quiteño, como longo quiteño que soy, pues no podía faltar en mí una vez, de vez en cuando, y a veces muy seguido, un sándwich de pernil. Claro. Y entonces acudía a 1 o 2 sitios de sándwiches de pernil y vi que esta delicia culinaria quiteña, ecuatoriana, pues no se encontraba con facilidad. Y un día se me ocurrió que esa era una necesidad no cubierta. Y entonces decidí hacer un pernil en casa para tener pernil para mis sándwiches. Y entonces ya no iba en busca de un sitio de sándwiches de pernil, sino que yo me llevaba mi sándwichito en el auto y durante el día me comía. Y veía que no había dónde comer sándwiches de pernil. Entonces se me ocurrió la idea de poner un sitio para sándwiches de pernil. Y abrí una cafetería que se llamaba El Pernil de la Casa. Porque yo hacía en mi casa el pernil de la casa. Porque no había dónde comer. Ahora seguramente hay muchísimos sitios. Fruto de la cafetería tenía que comprar pernil. Y no había dónde comprar pernil. Entonces dije, si yo tengo la necesidad de comprar pernil, alguien más tiene la necesidad de comprar pernil, y monté una pequeña planta de producción de pernil. Llegué a producir 800 libras semanales de pernil listo para hacer sándwiches. Pulpa de pernil lista para sándwiches, 800 libras a la semana. ¿Y a qué tiempo se gestionaba todas estas actividades empresariales simultáneas y las clases? La semana tiene 168 horas. Les invito a que cada uno de ustedes pongan 168 horas y vean en qué están gastando las 168 horas. ¿En qué deberíamos optimizar esas 168 horas? ¿Qué le quitaríamos, digamos, de lo que podemos ver a los muchachos, a los estudiantes, a las personas, inclusive los colegas, ¿no? ¿Qué deberíamos quitar de esas 168? Yo creo que no hay que quitar nada, absolutamente nada. Todo lo que cada uno quiera poner en esas 168 horas son bienvenidas. Hay que poner horas de sueño, inevitables. Evitamos el cortisol, por supuesto. Horas de alimentación, horas de atención personal. Es decir, hay que bañarse, hay que vestirse. Como te ven, te tratan. Claro. ¿Sí? Súper importante eso. Tenemos que hacer algo de movimiento del cuerpo, un poquito de deporte, unas horas de deporte a la semana. ¿Sí? Hay que tener amigos, hay que tener familia, atención a la familia. Todo eso podemos poner. Les aseguro que si ustedes ponen todo eso, no quiten nada. Horas de redes sociales. Por supuesto que hay que tener horas de redes sociales. ¿Sí? Todo. Estudios. Pongamos horas de estudios, por supuesto, horas de estudios. Si ya terminé la universidad, si ya soy un profesional, tengo que seguir estudiando. No puedo dejar de estudiar.
tengo que estudiar para los casos de mis clientes, o tengo que estudiar para dar clases en la universidad, en mi caso, etc. Hay que seguir poniendo actividades. Mientras más actividades tengamos puestas en esas 168 horas ordenadas y adecuadamente ordenadas, tenemos más presión. La presión hace que procesemos las actividades de mejor manera. Tenemos que ser más disciplinados cuando tenemos más actividades. No podemos ser indisciplinados. Claro. Es imposible. Cuando tengo 168 horas llenas, a las 10 de la noche tengo que dormir. Tengo que dormir a las 10 de la noche. No puedo ser indisciplinado. A las 6 de la mañana tengo que estar en la ducha. Tengo que estar en la ducha. Uno se vuelve disciplinado cuando tiene más actividades en esas 168. Ramiro, ¿alguna recomendación para fortalecer la disciplina? Es decir, a nivel personal, ¿qué hacemos para...? Porque, claro, ya un poco más adelante también conversaremos de eso, pero, claro, Ramiro es también deportista, ¿no? Ya diría que vayan de élite, podría decir. Entonces, claro, es conocido por correr, por tener una actividad física intensa, de hecho, ¿no? ¿Cómo fortalecemos la disciplina en ese sentido, a nivel personal, que después se traduce en todos los otros órdenes, ¿no? Hay que llenarse de actividades. Hay que llenarse de actividades. Hay que poner un café a la semana con amigos. Sí, pero eso es perder el tiempo. No, 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 no. Hay que tomar un café con los amigos una vez a la semana. Hay que almorzar una vez a la semana con la familia, 2 veces por semana con la familia. Hay que poner unas horas con la pareja, exclusivas con la pareja, con teléfonos apagados, en la sala, conversando, con un café con la pareja. Hay que ponerle tiempo a todo. Eso nos vuelve disciplinados automáticamente. No puedo dejar de cumplir con mis actividades si es que las tengo agendadas con horarios. Tengo que hacerlo, ¿sí? Miren ustedes, aquí no están las horas de deporte y aquí no están las horas de dar clase en la universidad. Esta es una semana. No están las horas de deporte y no están las horas de dar clase. Pero si escribimos por ahí, está almuerzo con un amigo, café con un amigo, está nieto, recoger al nieto de la guardería. Sí, por supuesto, 168 horas. Tenemos un montón de tiempo. La disciplina viene en función de la presión de las actividades. Si tengo que ir a clases, eso me vuelve disciplinado. No necesito tener ningún tipo de disciplina. La carga de actividades en la agenda nos vuelve automáticamente disciplinados. ¿Siempre fuiste disciplinado, Ramiro? Seguramente no. Con el tiempo y la práctica, uno va aprendiendo las cosas. No nacemos sabiendo nada. Nacemos una hoja en blanco. Y a medida que pasa el tiempo, cuando yo tuve una época de soltero después de mi divorcio, era disciplinado para poder farrear. Era disciplinado. Con disciplina, claro. Yo sabía que tenía que retirarme de la fiesta a una hora porque al otro día tenía que ir a dar clases. Claro. Y entonces me retiraba a esa hora. Era un desorden disciplinado. Claro, controlado. Con disciplina. Y sabía qué podía, hasta qué hora y qué días. Entonces, si me invitaban a una reunión un día que al otro día sabía que tenía... No, gracias. Yo tenía días para poder salir, tenía días... Claro, eso también es la importancia de poner límites, ¿no? La disciplina supone limitar, inclusive autolimitarse uno mismo. ¿Sí? Y resulta súper importante, ¿no? Porque no quiten nada de la agenda, pongan más cosas. Claro, eso en términos de análisis económico del derecho sería que la demanda crea su propia oferta, es decir, la necesidad de tiempo va haciendo que las cosas se puedan ir ajustando. Correcto, correcto. Ahora, ¿cómo Ramiro imaginaba su vida profesional? Es decir, ¿siempre pensó en ejercer de manera tradicional? ¿Cómo se veía como abogado? Muchos ingresan a la facultad con un espíritu de quieren ser penalistas, internacionalistas, etcétera, ¿no es cierto? ¿Cómo se veía entrando y cómo se vio Ramiro ya ejerciendo en su vida profesional de abogado? A ver, desde el primer momento, que como comento, a los 19 años empecé a trabajar haciendo ventas. Rápidamente, a los 19 años ya me di cuenta de que me gustaba mucho el tema de los negocios, de la empresa, porque me daba resultados a mí mismo. Claro. Es decir, y estaba viviendo de eso. Lograba a 19, 20, 21 años mantener una familia de 4 personas haciendo ventas. Eso daba resultados. Siempre he funcionado en base a los resultados. Es decir, si algo me da resultados, lo repito. Y si es que los negocios, la empresa me da resultados, lo repito. Entonces me fui vinculando conmigo mismo, con mis propias iniciativas empresariales y de negocios,
fui vinculando el derecho. Era una necesidad propia. Volvemos a las necesidades propias, que son las primeras que aparecen. La primera de uno. Lo primero que debe llamarnos la atención es si yo necesito, alguien más necesita. Si yo necesito, alguien más necesita. Entonces, si yo necesito normas de derecho para mi propio negocio, para cumplir con regulaciones municipales o regulaciones estatales, pues alguien más necesita. Entonces fui vinculándome en los negocios con el derecho y vi que eso funcionaba. Al tiempo de esto, como alrededor de los 24, 25 años, una oportunidad de un compañero de universidad, a quien saludo, Francisco Pérez Gangotena, principal actualmente de Pérez Bustamante y Ponce, me comentó que había una oportunidad de trabajar en la Cámara de Comercio de Quito. Fui a la entrevista y yo tenía una experiencia que no sabía que la tenían. Tenía mucha experiencia en negocios. Y cuando la persona que me entrevistaba me preguntó qué experiencia tenía, le dije, yo tengo 5 años de experiencias en negocios. Me dijo, perfecto, usted puede asesorar a los empresarios entonces. Dije, sí, claro, sí puedo. Si me he autoasesorado durante 5 años y claro, no me ha ido mal, no me han sancionado, no me han multado, no me han coactivado, entonces puedo hacerlo con empresarios. Y me contrataron en la Cámara de Comercio por la experiencia propia que había adquirido de vincular los negocios con el derecho. Qué interesante. Bien, Ramiro, en este segundo bloque hay algo que en las aulas enseñamos y le damos este nombre. Se llama el underdog effect. Hace unos días vimos el caso de este futbolista Payne, la verdad es que es de Australia y Nueva Zelanda. Vimos el caso del arquero de Cabo Verde, Bociña, ¿cierto? Que no tenía un club fijo en ese momento, tenía 40 años y tapó todo en el partido frente a España. Esto lo demostramos y siempre lo mencionamos en las aulas de clase, que la gente tiene una natural empatía por aquella persona que empieza a sortear las dificultades y logra romper, generar una masa crítica y romper y hacer algo que francamente en términos comunes no sería. Creo que viene bien en este momento tratar este caso, porque claramente Ramiro nos decía que tuvo que sortear una dificultad del droga, es decir, una barrera de entrada, como también podemos llamar, una barrera de entrada a la universidad, al mercado laboral, digamos que nos ponía en la vía de entrada o de partida un poquito más complicado, un poquito más atrás de otras personas que podían estar en condiciones de tomar un punto de partida y pues generar su carrera. Pero en este caso, las dificultades como forjaron el carácter, el intento profesional de Ramiro. A ver, yo creo que ahí hay dos cosas. Una es la naturaleza competitiva de las personas. Es decir, si uno empieza en 2 o 3 en las maratones, en las maratones uno empieza de cajones, del cajón A, B, C, D, E. Si uno empieza en el cajón D, la naturaleza propia de las personas hace que se esfuerce por tratar de llegar a estar al lado de los cajones A. ¿Sí? Arranca la maratón y adelante uno ve 20,000 personas. Y la naturaleza propia competitiva hace que uno quiera estar al lado de los que están en el cajón A, aunque no lo logre. ¿Sí? Y cuando termina la maratón, pues seguramente el contar la historia de cómo pasé de salir en el maratón en el cajón D y llegar con tiempos cada vez mejores para irlos a los C, para irlos a los B, es ciertamente gratificante. Eso hace que la siguiente vez lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer. Bueno, algo así pasó en mi caso. Yo arranqué primero de una realidad, no puedo decir de absolutamente cero, pero de una clase media, en donde en lugar de origen y de vivienda mío era un barrio conocido como la Quito Norte, muy al norte de la ciudad. Estamos hablando hace 40 años, ojo, hace 40 años, la Quito Norte era muy lejana de la parte del serio norte que nosotros conocemos, y mis amigos y la gente de la universidad vivía en sitios más cercanos a la universidad. Para mí era un esfuerzo, el tiempo y el dinero, movilizarme, ir y volver, pero el querer avanzar hacía que yo casi que me adapte rápidamente a esas dificultades y ya con el tiempo dejaba de verlas como dificultades. Buscando el avanzar,
uno termina dejando de ver como dificultades las dificultades y se va viendo los resultados. Y entonces, cuando regresaba a ver y habían pasado 6 semestres de la universidad, decía, wow, todo lo grande. 2 hijas, vives lejos, no importa. Tienes que trabajar, no importa, no importa, no importa. Ya las dificultades no son dificultades, simplemente son escalones que uno va asumiendo. En ese sentido, entonces, pensar en, digamos, suprimir esas dificultades sería impensable en la historia de vida de Bahía. Yo creo que si es que no tenemos dificultades, avanzamos más lento. Es más, actualmente tengo 58 años. No, gracias a Dios, no tengo, gracias a Dios, y me esfuerzo, la verdad. No tengo grandes dificultades. Toco madera para que no aparecen. Pero me las pongo. Mira, me las pongo porque sigo dando clases en la universidad, cuando probablemente después de 28 años podría aplicarme a una jubilación, etcétera, etcétera, y dejar de hacerlo. No, para mí ese es un punto que debe estar ahí, porque eso me obliga a continuar. Probablemente podría dejar de ejercer la profesión casi que a ejercer a medio tiempo. No, sigo ejerciendo en casos de todos los tamaños, con empresarios de todos los tamaños y con solución de conflictos de todos los tamaños. Mi hija, mi esposa, los domingos, pero no tienes necesidad, no es necesidad, es ponerme dificultades para poder seguir avanzando. Es propósito al final. Podría hacer ejercicio 3 veces por semana, como dice la técnica, 30 a 40 minutos para mantenimiento. No, corro maratones. Voy a correr mi 12ª maratón, 12ª maratón en abril, y voy a completar las 6 majors en Boston. Clasifiqué para Boston a los 58 años, con un tiempo 11 minutos abajo de lo que pide Boston. ¿Y para qué haces eso? Porque si no tengo dificultades impuestas, no tengo dificultades naturales, me las opongo. Y tengo una industria de alimentos a la que le doy tiempo y administro personalmente. Clases en la universidad, ejercicio profesional, entrenamiento para actores y una empresa de producción de alimentos. Todo autoimpuesto, porque las 4 cosas podría dejarlas o minimizarlas, ponerlas en una Delegado. Súbele a eso, dedico tiempo a mis nietos, dedico tiempo a mis hijas, dedico tiempo a mi pareja, dedico tiempo a mis amigos. ¿Sí? Hace 2 días subí una foto a mi redes sociales, que no manejo muy bien, la verdad, pero estaba con una planchada en la mano, con una avena polaca, viendo un partido Irak-Noruega. Y puse, esto es el éxito, poder tomarse 2 horas para ver un partido Irak-Noruega. Esa es una pregunta tremendamente importante, que cada vez estamos las personas realizando qué es el éxito, ¿no? Y decir, el éxito es comer una flechada, tomar una avena polaca, viendo el partido. ¿Qué más podría componer, según Ramiro Salazar, el éxito? Es decir, nos está explicando mucho de esfuerzo y voto. ¿Qué compone el éxito? Para mí, en mi realidad, en los años de vida que llevo, para mí el éxito es tener suficientemente cubiertas las necesidades básicas. Punto. Lo básico. Tener que vestirme limpio, tener algo que comer saludable y que disponible yo solamente. Eso es para mí el éxito. Tener algo que comer básicamente sano, tener algo que vestirme en donde dormir, por supuesto, y disponer de mi tiempo. ¿Sí? Todo lo demás es porque el esfuerzo y Dios no lo manda. Pero hasta ahí, ¿sí? Yo no creo que el éxito esté atado ni al dinero, ni al reconocimiento. Eso viene por añadidura. Ok, si eso viene por añadidura, tampoco me voy a poner en el plano del exquisito que no quiere eso. No, es irreal, eso es irreal. Pero lo básico, llegar a tener cubierto permanentemente lo básico y el tiempo. El tiempo. Yo siempre digo que si alguien quiere regalarme algo, que me regale tiempo. ¿Cómo es eso? Me pregunta. A mis hijas ya entendieron, mis mujeres ya entendieron, mis nietos ya entendieron. El nieto que está en la misma, yo aprovechárselo otra vez. Regálame tiempo.
No me regalen cosas, regalen mi tiempo. Les menciono siempre, ¿te acuerdas lo que te regalé en la Navidad del año 2021? Y dice, no. ¿Te acuerdas que nos fuimos a la playa en tal fecha, tal carnaval, y llegamos a Coquimillas, a una casita modesta pero limpia? Sí. ¿Qué linda esa carnaval? Se acuerda la gente del tiempo compartido, no de las cosas recibidas. Regálenme el tiempo. Yo necesito mi tiempo. Ese es mi éxito. Es precioso ese mensaje, ¿no? Es así, finalmente es lo que de verdad va. Y aquí le doy un giro un poco para dar una recomendación a los muchachos que están graduándose en la universidad, en ingeniería industrial, abogados, etcétera. Tienen, de una manera, no sé si comparte conmigo esta opinión, tienen una exacerbada inclinación justamente a pensar el éxito como una acumulación de logros materiales. Es decir, quiero rápidamente graduarme para tomar un caso gigantesco y que está muy bien, ¿no? De hecho, para su estudio. Pero un poco tiene esta premura o esta prisa sin disfrutar el proceso de construcción doble, ¿no? Es decir, que ya zampaste de cama. Pueden comprar muchas veces digamos que esta aspiración, que no tiene inicio nada malo, pero que creo que prescinde del proceso. Y también por parte del proceso para que puedan entender estos dos están por empezar. A ver, del proceso no nos damos cuenta sino hasta cuando llega el momento de poner en práctica todo lo que aprendimos y de todo el proceso de que nos ganamos. Eso pasa, vuelvo al tema de los maratones. Uno no se da cuenta todo el proceso que vivió para prepararse para un maratón, que puede ser entre 6 meses y un año, 6 meses a un año, si no hace el evento que está en la maratón. Y cuando termina la maratón, uno dice, tuve un proceso muy bueno, sin lesiones, por ejemplo, y pude correr la maratón en un tiempo que era el que esperaba. Ese momento se disfruta ex post. El tema es no solamente disfrutar, sino que en la medida en que uno no piensa en disfrutar y piensa en esforzarse, el esfuerzo hace que día a día, uno al día siguiente o a la noche, regresa a ver la agenda, la que les enseñé, y check. Ahí está el disfrutar, el día a día. No el proceso, no el resultado, el día a día. Hoy duermo agradecido de lo que pude hacer hoy. Eso es disfrutar el día a día. Cuando uno regresa a ver, y han pasado 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, como en mi caso, entonces se da cuenta de que haber disfrutado el día a día, con mucho, con poco, con dificultades, sin dificultades, eso es lo que uno puede decir, como diría el escritor, confieso que viví. Qué hermoso. Siempre hay una enseñanza muy profunda en todo eso, ¿no? Una enseñanza basada en lo vivir. Y resulta realmente aprovechable para quien nos ve en este podcast. Todas esas enseñanzas. Ahora, regresé aquí, Solo para cerrar, porque quiero que esto siempre vaya atado al tema inicial o al tema de este podcast, que es el derecho y la empresa. Esto ayuda muchísimo al abogado con el empresario. Increíblemente, el empresario tiende a buscar un abogado con el que se identifique. El empresario está convencido de que es el más sacrificado, esforzado y el único en el mundo que ha vencido el único. Está bien, perfecto, está bien. En general, así están convencidos. Perfecto. Pero te necesita un abogado con el que se identifique. Y si el abogado no puede en una conversación con el empresario, porque las conversaciones no son llegar, hablar de derecho y salir. Hay una interacción, unos minutos iniciales, unos minutos finales de toda la reunión con un empresario. Pasa todo el tiempo. El abogado necesita tener alguna historia de día a día de esfuerzo con la que el empresario se va a ir sintiendo identificado. No hacer lo mismo, porque cada uno hace su esfuerzo, pero increíblemente que el empresario vea a su abogado
que se esfuerza día a día porque corre maratones y hace sentir identificado con lo que él día a día se esfuerza por pagar la nómina. Y me dice, yo también sufro lo mismo que tú. Para mí, todos los meses es una maratón. Y él dice, bueno, estamos en lo mismo. Mentira, el uno hace deporte y el otro paga la nómina, pero se sienten identificados. Entonces, en la medida en que el empresario se siente identificado con esas historias de esfuerzo de su abogado y esas historias de esfuerzo que van en el día a día, porque el abogado le cuenta al empresario que ayer tuvo 6 cosas que hacer, una audiencia, cerró un caso, asesoró a otra empresa de otro campo diferente. El abogado cuenta su esfuerzo, el abogado escucha el esfuerzo del empresario, se siente identificado. Dice, este es mi abogado. Entiende de mi negocio y entiende de mi esfuerzo. Pues, y sabe de derecho, entiende el negocio, entiende de mi esfuerzo porque él también se esfuerza y sabe de derecho. Vamos a comer una fritada. Somos iguales. Exactamente. Eso es poderoso porque ¿cuáles serían las posiciones erróneas que podrían tener un abogado que está alrededor de la actividad empresarial? Es decir, posturas erróneas que la ley. Básico, el abogado que está en un nivel superior al cliente porque él es el abogado. Y lo que yo digo es así porque soy el abogado. Tú no entiendes, yo soy el tercero. Tú no sabes, yo soy el tercero. El cliente quiere un abogado que descienda al mismo nivel y entienda al cliente porque se pone en los zapatos de él. Estar en un nivel diferente hace ciertamente que el cliente se alegre. Ese no es el abogado. Esto es, no sé, como con el médico. El médico que ve a su paciente y le explica en un nivel superior la enfermedad con términos absolutamente técnicos de medicina, minimiza el dolor del paciente porque él sabe todo, él sabe lo que le duele, él sabe, no, yo no quiero ese médico, yo quiero un médico empático, un médico que me entienda y que nos podamos entender, que tome mis inquietudes, las procese, descienda a explicarme para que podamos ir de la mano. Y eso es algo que en una era de inteligencia artificial, el conocimiento está ahí. Es decir, no se puede acceder a decir, de hecho, los empresarios cada vez más bien y dicen, tengo este contrato que se te llama, eso, y yo no y dices, está bien, ¿no? Pero más allá de eso, creo que no perdemos el carácter humano y creo que cada día va de más y termina siendo mucho más valioso el aspecto humano en las interrelaciones profesionales, empresariales. Es decir, eso, nada puede sustituir eso. Conocer lo que dice la norma o cómo se interpreta y eso, pero yo creo que inclusive más sindical que el espacio del ejercicio. Sí, hay que estudiar, hay que formarse. Esa es ya la parte que casa dentro me base, pero casa afuera, yo creo que el aspecto humano es el que hoy por hoy es imprescindible y cada vez se ve más y la gente demanda más, necesita. Bueno, dentro de este campo de lo humano, del abogado, del empresario, aparece la figura de el abogado que le pone al empresario frente a posibilidades que no las vio. Y eso solamente el abogado que entiende de ese tipo de negocio lo puede hacer. El abogado que no cuestiona a la parte empresarial, sino que le abre otras posibilidades. Yo conozco un empresario que produce estos jarros y ustedes no veo que tengan jarros. Si quieres, te pongo el teléfono y te pongo en contacto. Entonces el empresario dice, no solamente sabe de derecho, no solo entiende mi negocio, entiende además lo que yo ni siquiera lo he visto. Me facilita los negocios. Me ayuda a ver cosas que yo no he visto. Y termina siendo, yo digo, un cliente que con el tiempo se transforma en un amigo. Porque el amigo toma café y dice, oye, ¿qué se te ocurre? Yo tengo más de un empresario que les pregunta, ¿qué se te ocurre? Porque ya tomaron la confianza de que el cliente lo negocia. Y eso creo que es una diferencia en nuestra área de trabajo, porque en general el abogado va con malas noticias, con un proceso penal, con una demanda por paro, por cosas. En cambio de nosotros viene
con buenas noticias, o por lo menos nosotros facilitamos que las cosas buenas pasen. Es decir, estamos sobre la base de las expectativas y los sueños del mismo cliente, que es su bebé, ya, su idea empresarial. Es decir, creo que es bastante constructivo y un suelo bastante fértil, inclusive para lo que hoy día se llama fidelizar, ¿cierto? Nosotros en el ámbito empresarial podemos fidelizar porque se vuelven amigos, ¿no? Yo creo que el penalista, no sé si quiera regresar del penalista el cliente, va a pasar, por más que tenga un resultado favorable, no creo que quiera regresar, pero creo que en el ámbito empresarial es altamente deseable, Rico Iglesias, que estoy junto a nosotros, que forjemos una amistad. Yo digo que si los abogados quieren estar en el campo empresarial, tienen que aprender a hablar el idioma del empresario. Y el idioma del empresario no se aprende haciendo una maestría en Derecho Empresarial o un PhD en Derecho Empresarial. Se aprende entrando en el mundo de los negocios propios o del empresario. Yo entré por obligación natural de mi situación de vida a los 19 años en el mundo de los negocios y aprendí a palos. Me fue bien en algunos negocios, en otros quebré con todo éxito. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles son estos ejemplos de los que a mí me gustan muchísimo las historias de los quiebros y siempre ponemos de relieve eso porque la quiebra prueba mucho de la resiliencia empresarial y todo. De hecho, la palabra resiliencia viene de ser resiliere, que es rebotar. ¿Cierto? Entonces, esto de rebotar me parece súper interesante. ¿Cuáles son las experiencias de quiebra con éxito? A ver, Ramiro, he tenido 3 exitosas quiebras. La una, pensé que el mundo de la diversión o el entretenimiento, el mundo del entretenimiento era una buena posibilidad, basándome siempre en el si yo necesito, alguien más necesita. Yo necesito. ¿A qué edad estamos hablando? ¿De qué edad? Tendría unos 35 años, seguramente. Tenía unos 2 o 3 divorciados, entonces pues estaba en todo momento, estaba divorciado y tenía una edad como para el entretenimiento. Entonces decidí emprender en el mundo de la organización de fiestas. Y entonces hice un pequeño sondeo de cómo funcionaba, más o menos. Me di cuenta, una cosa relativamente sencilla, ¿no es cierto? Alquilar un local, un DJ, seguridad, alguien que me maneje la barra, hacer no es tan difícil. Un sondeo de por dónde van. Visto unos promotores que se dan, 4, 5, 6, 10 promotores jóvenes. Hoy serían los influencers. Sí, igual y los estudios hace 20. No, 24. No bien, si quiere ir. Claro, ahora es no. Listo. Primera fiesta, un éxito total. Un éxito total. Tenía el local, 300, 400 personas, todos pagaron su entrada, todos consumieron, todos felices. Esto va. Primera, segunda, tercera fiesta. Resulta que llegó la época de Halloween y dije, no, hay que hacer fiestas, hay que hacer fiestas para diferentes segmentos. Entonces, una para los de 18, una para los universitarios y una para los más grandes. Para el mismo día, a la misma hora, 3 locales, 3 DJs, 3 seguridades, 3 barras. Dije, acá empezó a llegar el dinero. Además, yo, que estaba en una época, como para divertirme también, podía elegir cualquiera de las 3 fiestas. Las de 18 no. Por las Perfecto. No me di cuenta de que ese mismo día había en la ciudad 200 o 300 fiestas. Algo gratis, algunas, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas con premios gigantescos. Y en mis 3 fiestas no hubo nadie. Es decir, no cubrí ni siquiera el costo de las personas de la puerta de seguridad a ese nivel. Pero todo estaba gastado. Igual ya estaban todo perdí en esa. Les dije, no, acá vamos a recuperar. Y en fiestas de Quito. En diciembre hice una semana de fiestas de Quito. En un local, una semana. La semana fue una pérdida total. Ninguno de los días
cubrí ni de lejos, ni siquiera el punto de cliente. Y ya, se acabó. Para cuando hice números, esto duró unos 6 meses. Entre las fiestas que me había ido mal y todas las que me había ido mal, perdí plata. Perdí, no me acuerdo cuánto. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 dólares en 6 meses. 3/4 de aviso del esfuerzo, todo lo que me mandaba. Entonces, cerré el club y cerré el negocio. Quebré con todo eso. No fue lo mío, no el espectáculo, sino el entretenimiento. No fue. Vamos a ver cuánto requieras. ¿Cuánto es que pérdidas? Pero vamos a ver si esta es una circunstancia estacional. Hay veces en los que uno tiene que insistir con disciplina y hay para tiene que retirarse. Ya pasó Halloween, ya pasó fiestas de Quito, fiestas de Navidad, fiestas de fin de año. Tenía que esperar que Carnaval, de Semana Santa, no las fiestas. Tenía por delante Carnaval para recuperarme. Y si el Carnaval me volviera mal, dije, no, uno tiene que ver hacia adelante. Si es que es estacional, sí. Pero si es que lo que viene delante puede ser un golpe más duro, es difícil prever, ¿no? Pero hay que tratar de ver hacia adelante. Y el otro negocio donde quebré con todo éxito fueron 2 restaurantes, uno mexicano y uno japonés. El mexicano quebramos con todo éxito y el japonés también. ¿Qué falló, Ricardo? En el mexicano decidimos hacer una réplica de un restaurante en Dallas, un Tex-Mex, y le pusimos el nombre Sacramento. Sacramento, dijimos, bueno, no tenemos los insumos locales y hicimos una importación de alimentos congelados. Porque decíamos, si en Estados Unidos la gente come alimentos congelados, pues esto es de plata, no sé, la realidad del ecuatoriano, del americano, para eso, ni ahora, peor antes. Hoy la gente no come alimentos congelados puestos en un plato de un restaurante bonito, antes mucho menos. Y del contenedor de alimentos congelados, los 4 socios que éramos, tuvimos que repartir los medio contenedor. No, creo que hasta ahora tengo esto, pasó hace 20 años. Hasta ahora tengo en Chile, pasó 20 años y quebramos con todo esto. Y el otro fue en el restaurante, un restaurante de comida japonesa que se llamó Unagi. Esto fue hace 34 años, hace 24 años, exactamente hace 24 años. Regresamos a este último bloque en el que queremos con Ramiro proponerle una actividad dinámica. Nos acompaña también David, que es pues parte de la producción de este podcast, también alumno universitario, estudiante, y pues nos va a acompañar ahora en esta dinámica que queremos proponerle a Ramiro. En este momento tenemos acá un cofre que le llamamos la caja de los consejos. Vamos a pedirte que saques 5 preguntas y después vamos a pasar a mostrarte unas imágenes y que nos digas lo primero que aparece ahí. Entonces nos va a ayudar ahora David. Bienvenido, David. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con quienes nos visualizan. Con todas las caras, muchas gracias por la oportunidad. Doctor Salazar, vamos a continuar con la actividad, como lo mencionamos, la caja de los consejos. Por favor, doctor, ahí sacando tarjetis. A ver, ¿con qué suerte usted? 5 o una sola? Una sola. Por favor. Por favor, ¿me permite? Por favor, doctor, me gustaría que nos cuente un consejo que usted siempre da, pero que usted nunca cumple. Es que trato de vivir como sé yo. No es fácil, pero trato de vivir como sé. Que nunca cumpla, no. Porque sea difícil cumplir, sí. El tema alimenticio. La verdad es que eso es un tema, yo diría que cultural. Desde pequeños estamos siempre vinculados a las celebraciones con alimentos. Creemos que el niño, mientras más come, más saludable es. Más gordito está saludable. Si el niño no come, pues hay que preocuparse, etc. Entonces, eso termina siendo un tema de formación entre familiar, social, cultural. Y eso me ha complicado
todas. ¿Pero en qué sentido la complicación? ¿Comer demasiado? ¿Cómo es? Ramiro tiene una estricta dieta por el tema de la actividad deportiva, ¿cierto? Entonces, Así como el botánico. No sé si queda algún es gozoso, Ramiro. sí. ¿Qué le gusta? Me volví goloso a raíz de empezar a entrenar. Antes no era goloso. Yo digo que son supuestos míos. Digo que el cuerpo empieza a necesitar más calorías y estas calorías las convierte mentalmente en la necesidad de pulso. No sé si será así o no, es lo que yo pienso. Puedo estar totalmente equivocado, no soy el experto en nutrición, pero un consejo me dices tú en la tarjeta que yo dé y que se me va difícil de saber cumplir. Sí, el consejo mío es lo que no se compra, no se come. Siempre repito eso, lo que no se compra, no se come. Y en ocasiones yo como. Y por lo tanto, ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué se da feliz? ¿Cuál es el guilty pleasure? mucho cebú y chocolate. Me encantan los aplazados. El día que vi el partido de Noruega, tengo una panadería ahí al lado de la casa y entré a la panadería y ya casi no voy a hacer, como inconscientemente les decía a ver y vi, perdón por la mención de marca que voy a hacer, vi la avena polaca, ¿verdad? Ahí se tiene 1,5 millones de y una fundita de aplanchados de $1. Planchados y avena polaca. Me senté, prendí a televisión, Irak, Noruega. Planchado y avena polaca. Y el consejo que yo doy es lo que no se compra, no se come. Te pierdes el cabo a panadería y habéis comprado. Probablemente una leche descremada, y es un partido con banana y un café. Entonces, mi batido de balado y un café y ver a Noruega. Entonces, me gusta como entonces sí se hace. Pero, insisto, no compre. Lo que no se compra, no se come. Muchas gracias, doctor. Por favor, ayúdenos con esta cajita más. Vamos. Lo voy a beber. Voy a hacerla bien. Por favor. Opa. ¿Me permite? Doctor, ¿qué le aconsejaría a su yo de 20 años? Justo después de esto que nos ha comentado, que fue un punto de inflexión dentro tanto de su vida personal y que incluso fue para adelante en su vida profesional. Entonces, ¿qué le aconsejaría a él? Yo creo que dedicarle más tiempo a... No más, porque estamos hablando de millo de años. Dedicarle tiempo al aprendizaje dedicarle tiempo a aprender un idioma y hablar en general de un idioma. El idioma de la IA, el idioma del manejo de redes sociales en beneficio de la profesión, el manejo del idioma extranjero, él por lo que puede, dedicarle más tiempo o dedicarle tiempo. En mi caso, no le dediqué tiempo. Dedicarle tiempo al aprendizaje de que no es la parte profesional dura. Eso hace la diferencia, una de las diferencias en la vida profesional. Yo siento que me falta un idioma. Y ahora, obviamente, los idiomas de la inteligencia artificial, del manejo de redes, etcétera. Este es un idioma de comunicación. Entonces, mi consejo a mí mismo, a mi sería a mí, por favor, dedícate tiempo a aprender un idioma. En ese momento hubiera sido en inglés. Y usted, doctora, ahora, ¿qué idiomas usted cree que son los fundamentales para un empresario y para un abogado? No sé. Sigue siendo el inglés. El inglés y los idiomas de la ideología. El inglés sigue siendo un idioma indispensable. Si ya no hay ninguna discusión, a lo mejor hace 38 años que tenía 20, a lo mejor podía discutirse si se puede o no se puede vivir sin el inglés. Ahora no se puede, no hay discusión. 1. Y 2, los idiomas o el idioma de la tecnología. No se puede vivir sin aprender el idioma de la tecnología. Vamos con la tercera pregunta. Ahí está. Vamos a ver. Alarga esa pregunta. Nos dice, por favor,
te resuelvas, no te resuelvas. ¿Cómo coordinar la vida entre ser empresario, mantenerse en forma, mantener relaciones sentimentales y las demostrar? En ese punto, doctor, me gustaría que nos aconseje justo los principales problemas que ha tenido entre tratar de armonizar estas partes de su vida, ¿no? Tanto la sentimental, siento que es una parte muy importante entre todos los seres humanos, y sobre todo la empresarial y las amistades. Esta pregunta es casi como si yo la hubiera dictado. Usted lo trajo. Es casi como si yo hubiera dictado. Vuelvo a lo que ya se mencionó o ya mencioné aquí hace unos minutos. Tenemos 168 horas. Si esas 168 horas las cargamos de actividades, considerando todo lo que incluye la pregunta, la vida sentimental, las relaciones sociales, las relaciones familiares, que no necesariamente son sentimentales, ¿sí? La parte de las actividades empresariales, las actividades profesionales, yo le incluiría una que no está en la pregunta, las actividades de salud, es decir, el deporte, ¿sí? El deporte, hobby o deporte que sea para mejorar la salud. Mira cómo tenemos aquí rápidamente 6, podemos seguir incluyendo la tecnología que nos trae tanta información diaria. Aquí no le tiempo a eso también. 6, 7, 8, 9, 10 actividades. Hay que meterlas en esa agenda de 168 horas. Si nosotros no visualizamos todo esto, incluido en una agenda de esas 168 horas, no lo vamos a hacer. Lo que no está ahí, así como lo que no se compra, no se come, lo que no está ahí, no se hace. Ahora, yo quisiera ir a un orden un poco más, digamos que profundo, integral, ¿no? Porque, claro, el orden va más allá de la asignación binaria que imagínate, así que puedo anotarlo. Pero quisiera preguntarle, Ramiro, el orden nace de una conducta, se quiere, incluso interna, que son creyentes espirituales, ¿cierto? El orden nace desde adentro. ¿Qué hace Ramiro para, justamente el orden externo nace de un orden interno? ¿Qué hace Ramiro para ordenarse cuando a veces todo lo que hacer, todo lo que viene se puede volver caótico? Es decir, todo empieza a incendiarse. ¿Qué hace para internamente recuperar el orden? Me siento al filo de la cama a las 5, 5:30 de la mañana que me despierto. Pienso en que no puedo dejar de hacer todo lo que está previsto. Pienso en que es una obligación autoimpuesta, que nadie me está obligando a hacer eso, y nadie me va a obligar a hacer nada que yo no quiera y que no esté convencido de que tengo que hacerlo. Entonces, el que se obliga soy yo. Yo soy mi general de mí mismo. Yo soy el que decido hacer lo que está puesto en la agenda para ese día, y lo voy a hacer. Me ordeno a mí mismo a hacer. Ramírez, levántate, ponte shorts, zapatos, cerveceta y sal a hacerlo porque está previsto hacerlo. Regresas, haz tu batido, vístete, báñate, arréglate, afeítate, etcétera. Hazlo. Cuando sigas 5 minutos antes de las 9 de la clase, a las 12 tienes el podcast. Tienes que estar puntual. Y luego de eso tienes que ver al amigo que está enfermo. Es que podrías no ir. No, está ahí. Voy a ver. Es decir, yo me ordeno a mí mismo. Y mientras yo me ordeno a mí mismo, en ocasiones hasta siendo que es un tercero el que me está ordenando. Eso de ser el capitán del propio bar es muy fuerte. Es casi como que siento que, no sé, mi papá o mi mamá o mi jefe. A ratos siento que desde afuera no viene, pero en realidad soy mío. Yo mismo, a ver, ejerzo la profesión libre. Soy mi propio jefe. Doy clases en la universidad cuando probablemente podría haber dicho ya era más, a los 25 años, pero intento dar clases. Es porque yo mismo quiero hacerlo. Nadie me obliga a hacer nada. Yo me ordeno. Todos los días me ordeno. No creas que no hay momentos que lo voy en el auto a una cosa o una actividad que tengo, ver el reloj y digo, ¿qué tal vez si quiero? Y después de un segundo digo, tienes que ir.
no me hagas enojar a mí. Hablo conmigo. No me hagas enojar. Tienes que llegar. Y a ti. Ya tiempo. Es esa fuerza, digamos, aparte de entrenar, de ser entrenada, pero claro, viene la pregunta de qué le da fuerza, es decir, justamente cómo uno alimenta esa voz que es uno mismo, ¿no es cierto? Esa convicción de lo que está haciendo uno mismo. El reconocimiento ayuda muchísimo. Mis hijas, mi mujer dice que a mí me gusta que todo el tiempo me estén diciendo que bien. Y no es que todo, pero sí me gusta que tal. Esa es la mejor paga que yo tengo en muchísimas cosas. Insisto, con que yo tenga cubierto mis necesidades básicas soy feliz, pero creo que a eso tendría que adicionarte que de vez en cuando uno sí necesita un bien. Y si no lo hace, pues no va a recibir. Es como el premio de la Santa Ramiro, Santo Gaivita. Conmigo mismo. Entonces, yo sé que si es que después de esta grabación o después de esta podcast, no voy a visitar al amigo que tengo puesto en la agenda que está hospitalizado y que me voy a visitar, probablemente no reciba un que bien de nadie. Pero probablemente si es que voy y en la noche le comento a mi mujer que dice todo esto y que dice a mi amigo así, qué bien que le está haciendo conmigo. Mira, ese que bien es el que, ese es el premio que yo recibo por hacer mis cosas. Ya. Muchísimas gracias. Sí. Regálese. Bien, Charles, por favor, doctor, cuéntenos, de quienes nos visualizan, las inversiones que resultaron ser un desastre. Bueno, la inversión y diversión es un desastre. Pero ¿cómo la cuestión personal influyó? Porque hay gente que lo saca cuando dice, que pudo haber habido ahí en Bucarest. Cuando estoy hablando de la inversión en diversión, estoy hablando del negocio, del entretenimiento que carece de éxito. No. Las inversiones en diversión propia generalmente son un desastre. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pues ese cliente en una discoteca o de un bar, es una inversión malísima. Sí, buenísima. La gente coincide mucho en ese sentido, ¿no? Es decir, según mi amigo, ¿cuál es tierra fértil para invertir? ¿Cuál es tierra fértil para invertir en sí mismo? Pues dedicarle el tiempo a tener información, la información de calidad, ya por supuesto, seguramente habrá información que no están, pero uno tiene que privilegiar la información de calidad, dedicarle tiempo. En ocasiones no se necesita dinero, se necesita tiempo. El tiempo tiene un costo, por supuesto. Entonces yo dedico 1 hora a ver información, le sigo a personas que tienen información valiosa y 1 hora al día le dedico tiempo a eso, estoy invirtiendo en tener información. Esa información me va a servir cuando converso con los empresarios, por ejemplo, y que el empresario vea que estoy bien informado, Si estoy con empresarios de energéticos, por ejemplo, de energía eléctrica o de energía de fósiles y oye, eso ayuda muchísimo. ¿En qué base invierto en mí mismo? Invierto en salud. Sí, no compro, lo que no compro no como, trato de invertir en alimentos de calidad, menos procesados, invierto tiempo en hacer deporte, que además, como te ven, increíblemente, yo llegué en algún momento de mi vida a pesar 203 libras. Yo recuerdo más o menos de esa temporada. Es un cambio que es verdad, sí. Ahora peso 163 libras, sí, 40 libras de diferencia. Y como te ven, te tratan. Si el cliente le ve, qué bien te ve. Y entonces yo saco pecho y digo, y tengo 58 años. Porque entonces eso hace que te digan nuevamente, pero es que no, a veces, y uno hace, qué gracias, sus ojos se aprecian. Esa es inversión. Invertir tu tiempo, no necesitas demasiado dinero, invertir tu tiempo en hacer deporte, invertir en comprar
alimentos menos procesados. Invertir tu tiempo en encontrar información que vale para lo que haces. Información que vale para lo que haces. No voy a buscar información sobre viajes a la luna, que eso no hago, pero sí sobre industria, sí sobre construcciones, sí sobre energías, que son las cosas con los clientes que yo tengo. Esa inversión es buena. La inversión innecesaria de la inversión, porque la inversión también es necesaria, y no tiene que estar en la agenda, pero la inversión no es una inversión, es un gasto. Excesivamente, sí. Sí voy de vez en cuando con mi mujer a un bar, tomamos un cóctel. Sí voy de vez en cuando a bailar. Que no baila. Que no van a levantas. Entonces, eso es cuando una bailada, de vez en cuando un cóctel. Sí, eso es inversión en uno mismo. Lo otro es un gasto innecesario. Y 4 veces al estar en cócteles, y tú me preguntaste qué inversión que he hecho. Bueno, esa de... Esa es... Ya lo hice. Pero le permite este momento aconsejar. Pues bueno. La voz del Capitalicen. Por favor, ¿no? Por favor, doctor, cuéntenos, ¿cuál fue la decisión que más dinero le costó a tu negocio? Esperar. La decisión que más dinero cuesta es la de esperar. Uno no puede esperar. Cuando en el pasado yo tuve una fábrica de pernil y una cafetería que vendía sándwiches de pernil. Empecé con la cafetería y me tocó producir el pernil para mi cafetería. Y luego terminó siendo un negocio que vendía sándwiches de pernil y distribuía pernil a otros sándwiches. Esperé demasiado tiempo para decidir industrializar ese producto. Lo mantuve como casero. De hecho, ese negocio se llamaba el pernil de la casa. Y lo mantuve como casero durante 4 o 5 años, para cuando quise dar el salto a la industrialización, sigue empacar vacío, producir con máquinas, etc. Ya en el mercado había 6 o 8 marcas que están hasta ahora en el mercado de grandes empresas como Juris, Plunos, Formaca, etc. Me debo esperar es la mejor decisión en los negocios. Pero cuando también la precipitación, por otro lado, suele ser... No hablamos de precipitación, pero hablamos de tomar un tiempo para pensar, estructurar, armar el proyecto y ejecutar. Pero esperar a ver qué pasa, o esperar a ver si es que no aparecen competidores, o cruzar los dedos pensando en no va a suceder, esa es la peor decisión. En general, las decisiones de esperar innecesariamente son las peores. Y para este doctor, pues, nos podría decir que es el factor, el dato que explica el tiempo perfecto para poder tomar una decisión. El empresario percibe. El empresario percibe. Si el empresario percibe que es el momento de tener el negocio, pues tiene que ver. Porque si espera, probablemente para cuando esté el negocio está en un nivel en el que ya no se vende y hay que liquidar. Y liquidar, todos sabemos que es si el empresario percibe que es el momento de eliminar productos de la línea de producción y concentrarse en 2 o 3, hay que hacerlo. Esa es una percepción que le da la experiencia en otros casos el sondeo, ni siquiera el estudio de mercado, sino el sondeo de mercado. Sí, el instinto que va acompañado del sondeo. Una pregunta, ahora en redes sociales, una pregunta: ¿les parece que la industria nuestra debería continuar teniendo 20 productos en su cartera de productos y tiene 50, 100? No, son demasiados, ya está, hay que hacerlo. Es mucho más fácil tenerlo ahora. Antes, uno decía esperemos. Muy bien, Ramiro. Ahora vamos a pasar a la fase de las tarjetas. Vamos a mostrar unas tarjetas. Son 3 tarjetas que vamos a mostrar
y queremos que nos diga lo primero que le viene a la mente. Y claro, digamos que una reflexión respecto a lo que estamos viendo. Por favor, David, vamos a empezar. Por favor, doctor, primero a quienes nos visualizan. Esta es la primera imagen. Doctor, Nacho, qué niño tan guapo. Siempre lo he dicho. Cuando esta es una imagen mía de alrededor de 5 años, probablemente, 5 años probablemente, esta imagen la enseñé a mis hijas, a mis nietos, a mi mujer, y siempre decía, miren este niño, ¿no les parece que era lo más guapo? Y claro, siempre hay el comentario de la hija o del nieto que dice, ¿y dónde quedó ese niño guapo? Miren esas cejas. ¿Qué pensaría este niño de Ramiro? Ay, van a ser que se me complique. Seguramente diría no lo gaste. Seguramente diría no lo gaste. En esa foto yo tengo 5 años y vivía en Gachito Norte. Éramos 6 de familia. Solo producía mi padre. Se esforzó mucho para dar educación. Escuela privada, colegio de los jesuitas. Aprendí que el esfuerzo ya en el inicio como y seguro ahora diría dolores. Qué hermoso. Gracias por compartir, Ramiro. Vamos a la segunda imagen. muchísimas gracias, doctor. ¿Qué es lo que ve cuando ve este logo? No, pues es los mejores de todos, manitos, de verdad. O sea, no es porque ¿Qué le hacen los mejores? a ver, esto nació porque si yo lo necesito, alguien más lo necesita. Yo hace 10 años, hace 11 años que empecé con la idea de esto, hace 10 está funcionando, hace 11 empecé con la idea, buscaba en la ciudad un corviche, buscaba una empanada, buscaba un mochín, buscaba un bolón de chicharrón y no encontraba, y los que encontraba no eran de la calidad que yo quería. Alguna vez, la gota que derramó el vaso fue cuando compré unos corviches que un amigo me recomendó que lo comprara en una esquina de la ciudad en donde salía una persona con una canastita a una hora determinada, y en una hora se le terminaba todo. O sea, era un nivel casi como estar comprando rojas. O sea, a las 5 hasta las 6, y si no compraste entre las 5 y las 6 no hay. Yo fui, me parqué en la esquina, desde el carro esperaba que aparezca ese señor con esos corviches famosos de la esquina de no sé dónde, en el norte, centro norte de la ciudad, y lo compré. Y le compré 6. Y dije, me voy a llevar para ponerme uno ahora, compartir ahí en la casa, y los que sobren los guardo para mañana. Y así fue. A la mañana siguiente me desperté pensando en el corviche. Cogí y lo calenté. Y le calenté en microondas. Cuando saqué era un caucho. Era un caucho que tenía un olor a pescado terrible. Y dije, no, esta es la gota que derramó el vaso. Yo voy a hacer productos para mí. Y mis amigos decían, estás demente, vas a montar una industria de antojos manavitas para consumir tú. Le dije, sí. Si soy el único cliente, entonces lo voy a hacer yo para él. Si yo lo necesito, alguien más lo va a necesitar. Y así empezó la idea. Y empecé a buscar las máquinas y el Ocarvi, etcétera, las recetas. Me fui a Manaví, entré al municipio de Malta, y me dijeron en la biblioteca hay un libro de recetas de 1901. Tomé el libro, le tomé fotos, y empecé a hacer pruebas, etcétera. Un año completo obsesionado con que si yo necesito eso, lo voy a hacer primero para mí. Entonces son los mejores porque son hechos para mí.
Y yo... Por eso establece un estándar de calidad, ¿no? Porque finalmente uno dice, la perspectiva es, yo voy a hacer esto para venderlo y tener un margen, etcétera, ¿no? Y claro, ahí en ese modo de pensar puede haber una trampa y es, no va a bajar la calidad. Si pienso que es para mí, siempre lo voy a hacer con la más alta calidad, ¿no? Yo monté esto para mí. No me importaba si el único cliente era yo, era para mí. Y así es cuando está conceptualizado. Entonces tiene lo que yo exijo. Y ojo, a lo mejor la gente me va a decir, bueno, pues si tú comes cualquier cosa, entonces ¿qué exigencia es? Sí, no eres un referente, claro, eres una yo soy longo, pero soy longo superado. Entonces yo decía, me superé. Claro, ya me superé. Entonces yo decía, yo como de todo, pero no cualquier cosa. Entonces, lo que yo exijo para mí es lo que está ahí. Y yo soy exigente. Doctor, y a propósito de su emprendimiento, ¿cuáles son los principales problemas por los que ha tenido que pasar Jama y que por supuesto los ha superado? La pandemia. Cerramos 7 locales. El modelo de negocio que conceptualicé era una planta de producción y decenas de puntos de venta pequeños de 20 metros, ¿sí? Vendiendo para que la gente llegue, pruebe, pruebe uno y se lleve un paquete, 2 paquetes, 3 paquetes a la casa y los tenga en casa. Porque no se olviden que son productos empacados de vacío para poder consumir a la casa con un minuto de cuántos funcionan. Lo hice para mí. Y yo quería tener en casa los productos de calidad y los que cuando estén crocantes y que estén todo eso para mí. Entonces, eso fue terrible cuando el modelo de negocios que había conceptualizado, que era de locales, una planta de producción entregando a locales propios, hubo que cerrar cerramos 7 locales. Hoy por hoy cambiamos el modelo de negocio. Por hoy en redes sociales estamos escribir a gente, nos pide por redes sociales y tenemos cafeterías que venden. Ya no tenemos puntos de venta. Eso fue terrible. Para que tengan una idea, cada punto de venta que habíamos abierto nos costó $10,000. Cerramos 7. Pero lo bueno es que está aquí Jama todavía y se tuvo que reinventar, ¿no? Sí, eso. Claro, la importancia de aprender, cambiar el negocio justo en este punto de inflexión que fue la pandemia. ¿Cuántos empresarios no quedaron con esta situación? A lo mejor, pues, nosotros más cerrados, nosotros cerrados. Nos quitamos de encima 7 locales, costos fijos. Obviamente hubo que indemnizar a trabajadores, no liquidar, indemnizar. Ahí está el concepto del derecho y los empresarios. Indemnizamos 14 personas, 2 por local. Indemnizamos los despachadores, todos los despachadores. Una presión, cerramos 7 locales, vendimos un vehículo de despacho, tomamos decisión a tiempo y salvamos la planta de producción, que es la ley. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, ¿qué es lo que usted ve cuando ve esto? Caracho, ya no quiero llegar. Ya no quiero llegar. ¿Cómo se sale de una crisis? ¿Cuál es, haciendo retrospectiva y analizando, digamos, toda la experiencia mental, profesional, empresarial de Ramiro, cómo se sale, qué debe echar mano a alguien que está en un momento complicado, difícil? Porque normalmente las situaciones de quiebra financiera no vienen solas, sino vienen con un complejo sistema de colapsos. Normalmente la empresa es el que asume el golpe final. ¿Cómo se sale de una quiebra, de una crisis? Más que una quiebra, de una crisis. La imagen nos evoca pensar en un terremoto. De hecho, aparece, si lo vemos, es un crash, es un terremoto. Es una imagen de un terremoto. Se cayeron los edificios. Es un terremoto. La pregunta es, ¿cómo nos reponemos de un terremoto? La respuesta es, hay que limpiar los escombros y volver a sufrir. Sí. Limpiar los escombros y volver a sufrir. Ojo, en un terremoto queda algo que podemos rescatar. A lo mejor arena para poder sufrir. Arena. A lo mejor
puertas y ventanas que se cayeron y que no se rompieron. Rescatamos lo que nos queda y en base a eso volvemos. Reorganizamos. Hay que reorganizarse. Me han pasado. He tenido algunos quiebras exitosas muy limitados y me ha tocado limpiar, rescatar lo poco que queda y volver a empezar. Me ha tocado en un momento vender un vehículo para cubrir obligaciones fruto de uno de estos negocios o empresas que no funcionaron. ¿Qué? Hay que vender pero hay que cerrar 7 locales, hay que vender un vehículo de transporte de alimentos, hay que venderlo. Limpiar, rescatar, organizarse de nuevo y volver. Ir adelante. Atrás, ni siquiera para tomar impulso. Adelante. No regresar a ver atrás. ¿Qué tan importante es este concepto? No regresar a ver atrás. Como las maratones. Yo no regreso a ver cuántos kilómetros faltan. Yo digo 1 kilómetro a la vez, un día a la vez. 1 kilómetro y 1,32. 1 kilómetro, 39. 1 kilómetro, 40. 1 kilómetro. Se acabó. Esta, ¿sí? 1 kilómetro a la vez, adelante para continuar. Y es que así es la vida. No podemos nosotros quedarnos en lo que pasó hace 30 años y lo que no hice, lo que no hablé inglés. Aprendí, ya está. Con los herramientas que tengo que ir para adelante. Se recibe lo que hay así. Quebré el negocio de entretenimiento, sí. Aprendí a hacerlo, vamos para adelante. Gasté mucho dinero en diversión propia. Ya gasté. Yo bailado no voy a estar nadie. Déjame saber mis experiencias. Ya abrí, de vez en cuando me encuentro con algún amigo y mi mujer pregunta, ¿y qué con esto? En la época en la que era Todo es un aprendizaje y bueno, le agradecemos mucho a Ramiro por haber acompañado y ser pues el participante fundador de este podcast. Esperamos que toda su experiencia también nos sirva de buena suerte a Mutatis Mutandis, que ahora empiece y que espera mantenerse por mucho tiempo, ser un espacio de difusión bastante productivo, de provecho para todas las personas que nos ven, sobre todo por la calidad de las personas que están aquí y tienen una experiencia como la que Ramiro nos ha dicho el día de hoy. Estamos muy agradecidos por su audiencia, por Ramiro, que está acá. Le agradecemos de comprometernos en un futuro para nuevas actividades. Obviamente siempre es, como dije, amigo de la casa. Y pues bueno, muchas gracias, Ramiro. Éxitos en todas las actividades, éxito en la enseñanza, éxito en el deporte, en la vida familiar, en todos. Y pues siempre estamos agradecidos también un poco o bastante, por la inspiración que a los alumnos reciben y toda la comunidad por ser un agente de impacto positivo siempre. Esa gratitud que Ramiro nos decía, ese aliento, esa voz de aliento, ahora como colegas, pero también como alumno y en todos los espacios siempre. Gracias por hacer de los lugares donde se va un mejor lugar, un lugar que es ciertamente provechoso y esa enseñanza nos transmite a todos y es un legado. Y muchas gracias, Ramiro, por la presencia y pues gracias a todos quienes nos ven. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Mutatis Mutandis. Gracias, Gonzalo. Gracias, chicos, por el espacio. Nos queda un tema que para mí es muy, muy importante y es la resolución de conflictos vinculados a las empresas. Este es un tema que no hemos tocado, pero que es fundamental. La cosa es asesorar al empresario cuando está empezando y cuando está ejecutando sus proyectos empresariales. Pero, ¿y qué cuando el empresario viene con problemas que tenemos que ya no asesorarle para que empiece y para que ejecute, sino resolver? Resolver los problemas de los empresarios suele ser probablemente el mayor reto del abogado. Y se los dejo. Sí, efectivamente, pues tendremos otro episodio seguramente con Ramiro y hablaremos de la resolución de los conflictos con empresarios. Gracias siempre por la apertura y pues bueno, este espacio, bienvenido siempre. Ramiro, gracias a todos los espectadores y nos despedimos. Muchísimas gracias.